Vamos a eh, la sal de la tierra, el tema que vamos a repasar en esta mañana de sábado. Y bueno, ahí tenemos el texto de memoria, Mateo 5:13, que ya leyó Dani hace un momento. Vamos a leerlo de nuevo, vamos a darle a la siguiente. Dice Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Se está refiriendo a su pueblo, a su iglesia. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, si no tuviera efecto, ¿con qué será salada? La tierra, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos alguna información básica que ustedes conocen, quizá la mayoría de estos datos, pero que son para introducir el tema, son importantes recordar. Bueno, la sal es una sustancia blanca, cristalina, soluble en el agua. Abunda en toda la naturaleza en forma de grandes masas sólidas o disueltas en el agua del mar y en algunas lagunas y manantiales. Se emplea, tiene tres usos principales aquí, para condimentar, para conservar y para preparar alimentos. Generalmente nosotros se nos presenta en polvo, es decir, unos cristales muy diminutos, pequeños, ¿sí? Y su composición química, pues la sabemos desde la escuela, ¿sí? De la sal es el cloruro de sodio, ¿sí? Eh, NaCl. Es decir, que la sal está compuesta de cloro y de sodio, de dos sustancias. Se llama cloruro de sodio. Y aquí el diccionario, a manera de para explicar en qué circunstancias se usa la palabra sal, tenemos aquí una, una frase con una imagen ahí que dice, eh, la sal es la persona o cosa que ameniza o quita aridez y monotonía a una situación, a un lugar, ¿sí? A un evento. Por ejemplo, hemos escuchado nosotros esta frase, su amiga, tu amiga o aquella persona fue la sal de la fiesta. Eso quiere decir que esa persona amenizó o le quitó la formalidad, la aridez, la monotonía, lo aburrido a una reunión. En este caso se puede usar así, pero bueno, la palabra la sal la utilizamos para muchos, para conceptualizar algunas ideas y empleamos la palabra sal. Y es que la sal es un elemento muy importante, ¿sí? Se conocen tres tipos de sal de acuerdo a su origen. Hoy hay muchos más tipos de sal, pero de acuerdo a su origen conocemos tres tipos de sal. La sal de mar, la más abundante en el planeta, ¿sí? Esta sal de mar, en sus orígenes, la única sal que se tenía, en sus orígenes de la Tierra, la única sal que se tenía era la sal marina. Esta se obtiene de forma natural al evaporar el agua del mar. Entonces, es el lugar donde podemos encontrar más cantidad de sal en el mar. Pero también encontramos la sal en los manantiales, la sal de manantial. Esta procede de afloramientos terrestres de aguas marinas. Son aguas marinas, lógico, que ya se filtraron y que pasaron primero a formar parte de corrientes de ríos, pero hay manantiales con muy altas concentraciones de sal, sal de manantial. Y la sal gema
así se le llama a esta roca mineral, sí, que procede de yacimientos minerales. Esto es, ¿han escuchado ustedes hablar de que encontraron una mina de sal? Y es que son yacimientos, ¿sí? En la tierra, lugares donde se cree que en algún tiempo hubo mar en ese lugar y ahora solo queda la sal. Y lugares, por ejemplo, la sal rosada del Himalaya, como esta imagen que tenemos aquí. Entonces, esos son los tres orígenes. Los científicos están de acuerdo a su origen, de donde nosotros obtenemos, tenemos la sal. Si nosotros, ¿dónde dijimos que había más cantidad de sal? En el mar, ¿verdad? En los mares, en los océanos. Y sacáramos nosotros, vamos a imaginarnos, porque no podemos, pero imaginarnos toda la sal del mar, si sacáramos toda la sal del mar, de todos los mares, miren lo que pasaría. Para que imaginemos la cantidad de sal que está en los océanos, ¿sí? Cubriríamos con ella, con toda la sal de los mares, todos los continentes, toda la Tierra la cubriríamos con una capa de 150 metros de altura o de espesor. Es decir, como imaginemos una capa, una montaña de 150 metros hacia arriba, ese espesor, esa capa, sería pura sal si nosotros sacáramos toda la sal del mar. Entonces, como vemos, pues creo que no nos acabaríamos la sal, ¿sí? Aunque le diéramos muchos usos. La sal se extrae del mar, miren cómo se extrae. Está interesante esto. En salinas, se les llama salinas, en la imagen de abajo, son depósitos que el hombre hace de poca profundidad, hace esos depósitos, y entonces eh, ahí se echa agua de mar, se acumula agua de mar, ¿sí? Y entonces por el efecto del sol y del viento, el agua, lo que es el H2O, el agua empieza a evaporarse, de manera que poco a poco, esto es un proceso largo, pero en el fondo va quedando que todo el depósito de sal. Y entonces de ahí se recoge, de esos salinas se le llama, se recoge y es em, em, transportada para las fábricas y empaquetada para luego ser vendida a los comercios y luego llegar hasta nuestras mesas. Más o menos a grandes rasgos, esta es la forma de cómo se extrae la sal de mar. La siguiente, y esta sal de mar, pues es la que tiene más yodo, ¿verdad? También un elemento muy importante para nuestro cuerpo, ¿sí? Un poco de historia de la sal. Los primeros registros que se tienen del uso de la sal, ¿sí? Para los alimentos datan de China durante los años por allá del 2670 antes de Cristo. Esos son los primeros registros donde se menciona la sal. 2670 años antes de Cristo. Entonces, durante el Imperio Romano, ya muchos años más para acá, por ahí del año 27 antes de Cristo, antes de que Cristo naciera, hasta el año 476, que fue cuando terminó el Imperio Romano aproximadamente, se usó la sal como método de pago a los soldados. ¿Qué les parece? Se pagaba con sal, así era de preciada, de valiosa la sal. Eh, Se pagaba pues con sal a los soldados y funcionarios públicos. Entonces fue usada como una moneda de cambio, no nada más para los romanos, para otras civilizaciones. Dice que hicieron culturas que la consideraban igual de valiosa o más, inclusive algunas culturas, que el oro. Entonces, si todavía valiera igual, pues nosotros tendríamos oro en nuestros aleros por ahí, ¿verdad? Pero bueno, ya este, su valor pues se bajó, ¿verdad? Entonces los egipcios, miren, la utilizaron también como método de pago.
Aquí hay un dato interesante, dice que se han descubierto momias que fueron preservadas con arenas salinas de desiertos que datan del año 3000 antes de Cristo. Entonces, aquí hay una evidencia de que la sal también sirve para preservar. Estos cuerpos, estas momias egipcias fueron preservadas por el tipo de tierra, de arena, porque eran arenas con alto contenido de sal y eso ayudó a conservar. Entonces, de estas antiguas prácticas surge la palabra salario, por si no sabíamos de dónde. Es que los salarios están muy bajos y que va a subir el salario mínimo. Entonces, de ahí viene esta palabra salario, del latín salarium, haciendo referencia al pago, a la remuneración que se recibía por un trabajo. Se pagaba con sal, y ahí viene la palabra salario. También la sal, a pesar de que, como digamos, tenemos grandes avances científicos en la actualidad, todavía no se ha perdido el aspecto ritual y místico que ha rodeado a la sal. Es decir, la sal se emplea mucho en este tipo de rituales, de brujerías, de todo esto místico, ¿sí? En la superstición, existen supersticiones, muchas, infinidad de supersticiones que están donde se emplea la sal. Por ejemplo, se dice que para traer dinero tienes que tener allí unos bultitos de sal, ¿verdad? En tu casa. O tú arrojar por ahí, no sé, 1 kilo de sal en el marco de la puerta de la vecina para que le vaya mal, para la mala suerte, y etcétera, etcétera. Hay otros muchos, ¿verdad? Que de ahí viene también la palabra cuando a alguien le sale algo mal, ¿qué le decimos? ¿Qué? Estás salado. Y aún, como dice aquí, cuánta ciencia hay en la actualidad y aún así se sigue creyendo en, en estos rituales, ¿no? Actualmente también se aprovechan muchas de las propiedades de la sal para para usarse en las industrias, ¿sí? Por ejemplo, en la farmacéutica se usa mucho, ¿sí? En la industrias químicas, textiles. Vamos a ver la siguiente. Esto son algunos usos importantes de la sal, pero ¿qué papel juega la sal en nuestro organismo? ¿Qué papel juega la sal en nuestro organismo? Los iones, sodio y cloro en nuestro cuerpo, estos iones de sodio y de cloro, es decir, cloruro de sodio de la sal, tienen un papel fundamental en nuestro organismo, ¿sí? En el mantenimiento, dice aquí, de la homeostasis. La homeostasis es el estado de equilibrio de todas nuestras funciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, el sodio y el cloro juegan un papel importantísimo, ¿sí? También en los diferentes fluidos del organismo. Interviene en el control del equilibrio hídrico, ¿sí? Si estamos hidratados, medianamente hidratados, muy hidratados. Por lo tanto, como juega un papel importante en el control del equilibrio hídrico, pues tiene mucha relación con el control de la presión arterial. Por eso se dice que las personas que sufren de presión alta no deben de consumir mucha sal, sino ciertas cantidades, o sus alimentos deben de ser eh, reducidos en sal. Y en la transmisión del porque esto eleva la sal, eleva la presión sanguínea, los altos consumos de sal. En la transmisión del impulso nervioso también juega un papel importante para la excitabilidad y contracción de los músculos, de todos los músculos estriados, incluyendo el músculo cardíaco. Es decir, que sin sal no funcionaría bien nuestro corazón. Si la ingesta de sal, bien lo que pasa, si usted consume mucha sal, el riñón aumenta su actividad para eliminar esa sal y mantener el equilibrio, ¿sí? De todas las funciones del organismo, ¿sí?
Y si baja, si usted casi no consume sal, si baja la concentración de sal en su organismo, baja en la sangre, por algunas causas, puede ser por una diarrea, por una sudoración excesiva, como en los tiempos de calor o con un atleta que corre y suda mucho. Entonces, el riñón que hace retiene el sodio. En otras palabras, el riñón es un órgano excretor, es que por ahí se eliminan toxinas. Pero cuando sobra sal, para que el cuerpo funcione bien, el riñón trabaja a todo lo que da para eliminar el sodio para que se nivele los líquidos en la sangre, ¿sí? La presión y todo. Entonces, pero si falta sodio, retiene porque sabe que le hace falta. Entonces, en los problemas cardíacos, de hipertensión y todo, hay que consumir menos sal, dice aquí la ilustración, ¿sí? Menos, si consumimos menos sal, nuestro corazón va a funcionar mejor, mejor, pero menos, no nada, ¿sí? Menos, nada más. Es decir, ahorita vamos a ver la recomendación que se da por la Organización Mundial de la Salud para, vamos a un poquito atrás, tantito, para, en la anterior, vamos a darle la anterior nada más aquí para mencionar algo que también es importante. Aquí está, ya lo vieron ustedes, pero no lo mencioné y quisiera mencionarlo, que dice que, ¿qué pasa con la cuestión de nuestro cerebro? Disminuyen los riesgos de un ataque cerebral. Eso es importante. Esas enfermedades de la presión arterial alta, las enfermedades renales, porque el riñón se desgasta con tanto trabajo cuando le echamos demasiada sal o nada de sal, lo ponemos a trabajar mucho, problemas de la presión arterial y los problemas, los embolias cerebrales están de moda. Entonces, esto tiene que ver mucho con la sal. La sal juega un papel importante en estas patologías. Ahora sí, la que sí que vamos a ver. Entonces, en el deporte es importantísimo el papel de la sal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando usted hace deporte? Si no les gusta hacer deporte, bueno, a lo mejor no va a ser de mucho interés, pero no solamente que hagamos o no deporte, simplemente en un clima caluroso, si ustedes se van ahorita, no sé, a Hermosillo, se van ¿cómo se llama? A, a lugares así, al desierto del Sahara, pues usted va a sudar mucho porque las temperaturas son muy altas. Pero hablando del ejercicio, el ejercicio prolongado en condiciones de calor y humedad elevados, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en un puerto en Mazatlán, Puerto Vallarta, hay mucha humedad, el calor es muy elevado, entonces ahí se elimina excesivamente agua, sudas mucho, ¿sí? Y entonces también se elimina mucho sodio junto con el agua, ¿sí? Con el agua que estás eliminando, con el sudor, por el proceso de transpiración, vas transpirando o sudando, ¿sí? Y entonces un atleta, nada más para que tengamos una idea, ¿sí? Y depende de la cantidad y la intensidad del ejercicio que usted haga, pero aquí tenemos una base para calcular cuánta agua y cuánto sodio, cuánta sal pierdo yo en determinada actividad física. Un atleta de resistencia, entrenado, de esos atletas, ¿sí? De competencia. Ellos pueden perder, fíjense nada más, hasta 2 litros de sudor por hora. 2 litros de sudor por hora. Imagínense 2 jarrillas de alito llenas de sudor. En una hora. Estamos hablando de un atleta que, no sé, como los maratonistas que corren en 2 horas y 10 minutos el maratón, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, esa agua que se pierde, ese sudor, lleva mucho sal, lleva mucho sodio. Entonces, la falta de sal porque se pierde resulta en una situación que se llama hiponatremia. Así se llama, es decir, bajos
contenidos de sal en el cuerpo, ¿sí? Que se manifiesta por debilidad, por calambres. ¿Han visto ustedes a los deportistas o los juegos de fútbol donde se juega intensamente y tiempos extras empiezan a calambrar los músculos de los jugadores, ¿sí? Esto es porque bajan los niveles de sal, porque están sudando mucho, pero se están perdiendo sal. Entonces hay debilidad, hay calambres musculares, hay dolor de cabeza, hay ganas de vomitar, etcétera. Otro montón en otras palabras, es una deshidratación severa la hiponatremia. Entonces, ante un alto grado de sudoración se debe de reponer lo antes posible esa agua, ¿sí? Y ese sodio, no nomás el agua sola, sí, que sea eliminado. ¿Para qué? Para poder mantener el rendimiento físico, si no te quedas a media carrera, ¿sí? Y también el rendimiento que psíquico, ¿sí? Porque el cerebro es el que necesita, el órgano que necesita más hidratación de todos los órganos, ¿sí? Entonces, hay que hidratarse ¿sí? Durante el entrenamiento, durante la carrera, durante el, el tiempo que dura el deporte que estamos practicando, ¿sí? Para evitar la deshidratación grave, ¿sí? Que puede poner en peligro la vida, ¿sí? Por eso es que en las carreras de larga distancia se ponen estaciones de agua cada determinados kilómetros, cada 2 kilómetros, cada kilómetro, cada 3, etcétera, ¿sí? Y entonces, aquí dice algo interesante al último, dice, es mejor tomar una bebida isotónica cuando el ejercicio fue muy intenso, ¿sí? Cuando sudaste mucho. Una bebida isotónica que contenga de 46 a 115 miligramos de sodio. Bueno, si tú pues la preparas, pues ahí la calculas, ¿no? En otras palabras, un suerito, ¿no? Entonces, si lo vas a comprar, pues fíjate en las etiquetas que tenga al menos esas cantidades, ¿sí? ¿Para qué? Para reponer el equilibrio o la homeostasis, para reponer las funciones de tu organismo. Esto debemos de tomarlo en cuenta. Y no solamente en el deporte, pues en tiempos muy calurosos, donde se está sudando mucho, hay que ponerle atención a esto, ¿sí? Para que vean qué importante es la sal. A veces nosotros nada más tomamos que pura agua, 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 ¿sí? Pero en el agua se perdió mucha sal, ¿sí? Y es que la sal, algunas de las propiedades de la sal es que la sal preserva. Ya vimos ahorita aquellas momias que se encontraron, momias egipcias de 3.000 años atrás del nacimiento de Cristo, que estaban sepultadas en arenas con altos contenidos de sal. Pero no necesitamos ir a conocer las momias para comprobar que la sal tiene propiedades que preservan, que conservan. A través de la historia del hombre se descubrió esta virtud de la sal y se ha empleado para preservar, sobre todo alimentos, ¿sí? Cuando no existía la tecnología que nosotros conocemos ahora, la comida debía conservarse, no había refris, ¿sí? Y lo hacían vertiendo grandes cantidades de sal sobre los alimentos para que no se echaran a perder, sobre todo en climas calurosos y aquel tipo de alimentos que necesitan hoy, que hoy sabemos que necesitan refrigeración, como las almueras, esos frascos con verduras o con chile, no sé, que, que les llamamos, al procedimiento se llaman, al trabajo se le llama salmueras porque están conservados en sal. Hay unos que también le ponen vinagre y todo para aumentar, eh, asegurar más la preservación. Entonces, el hombre descubrió esto y todavía lo usamos nosotros. En la industria también lo usa, la industria alimentaria, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Como la sal preserva, sabemos que tiene esa cualidad, esa virtud. Es por eso que Dios nos llama a ser la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero como a lo mejor tú no puedes influenciar hasta el África, hasta Rusia, hasta Europa, hasta Estados Unidos, bueno, entonces mínimo tú debes de ser la sal de tu entorno, es decir, de tu barrio, de tu oficina de trabajo,
de tu salón de clases, de tu familia, el entorno más cercano a nosotros, donde yo me muevo. Dios me ha llamado a ustedes también a ser la sal de su entorno, de su medio ambiente. Entonces, la cualidad o la virtud de la sal de conservar tiene una aplicación espiritual. Nosotros debemos, para empezar, preservar la esencia cristiana que un día conocimos. ¿Cómo podemos conservarnos? No contaminándonos con los factores del entorno que desagradan a Dios. Hay muchos lugares, personas, situaciones eh, que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entrometemos por ahí, podemos llegar a contaminarnos. Entonces, lejos de yo eh, ser la sal de mi entorno, de mi salón de clases, de mi oficina, hay veces que al revés, yo soy el que me contamino. En lugar de yo ponerle sabor al lugar, a la situación donde yo me desenvuelvo. Recordemos que nosotros somos testimonio para muchos, para los más cercanos, para nuestro entorno, ¿sí? A lo mejor tú no eres un testimonio para, no sé, para un norteamericano que vive en Michigan, ¿sí? Pero eres para tus amigos, para tus compañeros, para tu familia, para tus vecinos, para tus, eh, ¿cómo se llaman? Tus contactos de Facebook, o de Instagram. Para ellos tú eres un testimonio. Entonces, nosotros fuimos llamados a ponerle sal, ponerle sabor a nuestro entorno, ¿sí? ¿Ustedes creen que nuestro entorno necesita sabor? Necesita, en nuestro trabajo se requiere un ambiente donde se respire alegría, donde se respire tranquilidad, donde se respire amor, que nadie podemos darlo por nosotros mismos. Solamente lo podemos dar a nuestros semejantes, a nuestro entorno, cuando estamos influenciados por la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y es entonces que entonces yo puedo ser la sal de la tierra, la sal de mi entorno, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, hablando todavía de las virtudes de la sal o de los usos de la sal en cuanto a la preservación. Nosotros fuimos llamados a preservarnos primeramente nosotros. ¿Cómo? No contaminándonos con ambientes, con personas, con cosas, situaciones, lugares que a Dios les agradan. Ya lo mencionamos. Yo me voy a conservar. Pero también no solamente yo, sino que fui llamado a conservar, a preservar mi entorno en buenas condiciones, en buen ambiente, agradable, confortable, ¿sí? Entonces fui llamado también no nomás al entorno inmediato, sino a todos los demás, a todas las personas con las que yo tenga contacto, ¿sí? Entonces, mantenernos intactos, nuestros valores, nuestros principios, independientemente de lo que suceda alrededor nuestro. Es que no se puede porque el ambiente es pesado, sí, pero tú llevas esa sal que Dios ha puesto, esa gracia. Vamos a ver que la sal no es otra cosa más que la gracia de Dios en ti, ¿sí? Que tú puedes compartir con los demás, ¿sí? Pero todo aquello que haya riesgo de que nos contamine, debemos nosotros evitarlo, rodearlo, ¿sí? O ponerle un alto, ¿sí? Pero también fuimos llamados a cuidar a los demás, ¿sí? Y a mejorar el ambiente, ¿sí? Hay veces que, ¿se han fijado ustedes que hay lugares donde, no sé, hay 5 personas en el trabajo y llega una persona y todo estaba bien armónicamente y de repente llegó una persona y en lugar de darle más sabor a aquella reunión, ¿qué pasó? Echó a perder y entonces echó a perder el momento y dice, ay, nomás llegó y ¿qué pasó? Y ya, se acabó la magia, se acabó el buen ambiente, se acabó la armonía, porque hay personas que tenemos ese poder de echar a perder las cosas, ¿no? Hay personas, usted debe de conocer personas así que donde quiera le cierran las puertas y si se lograron meter, pues ya echaron a perder aquel ambiente.
nosotros fuimos llamados a lo contrario, a equilibrar. Donde un ambiente está pesado, está donde se siente, se percibe este, la pesadez de un ambiente, y tú llegas o tú estás ahí, tú debes, según la invitación de Dios, equilibrar ese ambiente para que mejore, y entonces las personas que están ahí se sientan mucho mejor. Las personas están llenas de problemas, y entonces nosotros podemos echarle salecita, echarle sabor a su vida, esa vida monótona, triste, aburrida, que por la cual, decepcionante, por la cual mucha gente se quita la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente. En cuanto al uso de la sal como conservador, pues parece que nos quedó claro, pero la aplicación también. Nosotros debemos de conservar en buen estado nuestro ambiente, nuestra persona y a las personas a las que tenemos acceso. ¿Sí? Pero también la sal le da ¿qué? Sabor, ¿sí? A los alimentos. Aquí está lo que les decía, lo que se recomienda que nosotros consumamos de sal al día para no enfermarnos por falta de o exceso de. La OMS recomienda que 5 gramos al día. Eso es una cucharadita cafetera, una cucharadita de las chiquitas, de esas, ¿sí? Raza, no copeteada, raza, eso serían 5 gramos. Pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que no nos vamos a distribuir al día esa cucharadita, porque hay otras formas en que yo estoy adquiriendo sal, y entonces, bueno, ya la cucharadita pues va a ser menos, porque la mayor parte de la sal que consumimos en el día está oculta, es decir, no nos damos cuenta que la estamos consumiendo. El 75% de los alimentos procesados, o más bien, los alimentos procesados tienen el 75% de la sal que mi cuerpo necesita. 75% de esos 5 gramos. Los alimentos procesados, ¿verdad? Como, y más los embutidos, ¿verdad? Entonces, y eh, el 15% de la sal es la que nosotros le añadimos, que nosotros le añadimos a nuestros platillos ahí con el salero en la mesa. Pero también ahí va incluido en ese 15% la sal que utilizamos para cocer en la cocción en la preparación de los alimentos. Y nos quedaría un 10% sobrante. Ese 10%, eso dice aquí intrínseco a de los alimentos. Es decir, que los alimentos que yo como naturales, sin prepararlos, así naturales, ya traen sal. Es decir, el 10% de la sal que yo necesito viene en los alimentos, ya vienen los frijoles, vienen las papas, viene, sí, en el pepino, o sea, todos los alimentos tienen cierta cantidad de sal. Entonces, eso es para que tengamos ahí la idea de cuánta sal debemos consumir, no más, no menos, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. ¿Sí? Si somos hipertensos, todavía tenemos que ponernos en las manos de un nutriólogo, de un especialista, de un médico para que nos diga qué, qué tanto debemos de reducir nuestro consumo de sal. Pero eso de que la sal da sabor también tiene una aplicación espiritual. La sal se usa para lo insípido, ¿verdad? Para lo desabrido, ¿sí? Para lo simple. Y entonces nosotros le agregamos un poquito de sal para que sepa mejor, para que recobre vida de nuevo aquella situación, aquel alimento, en el caso de alimento. Pero así nosotros también el llamado de Dios es a que le demos sabor a la tierra, al mundo, ¿sí? ¿Sí? Decíamos hace rato que hay muchas personas que sus vidas su mundo, sus vidas es muy aburrido, cotidiano, monótono.
muchas personas sienten un vacío y no saben por qué, de dónde viene ese vacío. No sé por qué, pero no me siento pleno totalmente, dicen las personas. Y entonces hay una reacción, ¿cómo diríamos? No intencional, sino más bien es una forma inconsciente de buscar un equilibrio para darle sentido a nuestra vida, y entonces es por eso que las personas caen donde caen en las adicciones, ¿sí? Caen en actividades eh, que producen adicción, que producen euforia, se juntan con personas que, que según ellos les dan sabor a su vida, pero al contrario los están perjudicando. Se prueban sustancias diferentes. Entonces nosotros fuimos llamados a ponerle sal a la vida de esas personas para que ellas puedan dejar ese tipo de muletas, se podría decir, porque una muleta sirve nada más cuando, mientras yo traigo una rodilla afectada o una pierna, pero en cuanto me alivio, pues tiro la muleta, ¿no? Entonces, cuando Cristo llega al corazón de las personas que sienten este vacío, entonces avientan esas muletas, esas vicios, adicciones, personas, situaciones que lo tenían atrapado, ¿sí? Pero es que cuando uno se siente así, la verdad es que hay personas y hay situaciones y hay mm, sustancias que te hacen sentir bien, pero te hacen sentir bien mientras esté el efecto. Se acaba el efecto y ¿qué pasa? Como el alcohol, tomas alcohol, te pones eufórico, alegre, y entonces pasa el efecto del alcohol y luego viene el rebote, viene lo contrario, te empiezas a deprimir, te baja la presión, te deshidratas, etcétera. Y entonces es un círculo vicioso, y entonces dices, no, pues tengo que probar más, o pruebas más alcohol y otra vez se acaba el efecto y otra vez. Por eso las abstinencias de las adicciones te pueden llevar hasta a decidir suicidar. Sí, porque no se ve la salida, nunca se ve la salida. Al contrario, las personas se van hundiendo así. Entonces, hay algo aquí interesante al último que puse. Dice, el exceso de sal hace daño. Ya vimos, ¿verdad? Eh, sobre todo para ciertas enfermedades. Pero en cuanto a la aplicación espiritual que nosotros le demos al uso de la sal para dar sabor, tenemos que ser también equilibrados. Miren, cuando nosotros le echamos mucha sal a algo, lo echamos a perder, ¿sí o no? Pues que tu quesadilla está desabrida y le empiezas a echar la sal, o alguien le aflojó la tapa a tu salero como broma y le empinaste y se saló y a tiro toda, le cayó toda la sal, y ¿qué pasó? Se echó a perder. Nosotros también podemos echar a perder situaciones cuando tenemos una actitud como la siguiente. Miren, cuando nosotros somos muy insistentes, cuando nos entrometemos mucho con las personas, cuando la persona ni siquiera nos pidió la ayuda, es más, no la desea nuestra ayuda, ¿qué pasa? Los fastidiamos, los confrontamos, y ¿saben qué llega a pasar? Que los ahuyentamos no solamente de nosotros, sino también los ahuyentamos de quién, de Cristo. Y cuando nosotros somos muy insistentes y nuestra técnica para abordar a compartir a Cristo no es la correcta, nosotros este, ahuyentamos a las personas de Cristo. Hay veces, hay algunas personas que cuando comparten a Cristo no lo hacen de una forma correcta, y entonces o no están dirigidos por el Espíritu Santo y echan a perder el asunto. Y entonces alguien fastidió a tu amigo, y entonces cuando tú le quieres compartir, cuando le quieres echar sal a su vida compartiéndole a Cristo, dice, no, 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 espérame, yo no quiero nada con los protestantes, con los cristianos, con los evangélicos. Porque mira, tengo un vecino que como jala, que como me da lata. Y entonces tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que pedirle a Dios que sí, vamos a darle sabor al entorno, a las personas, al mundo, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude a darle
el correcto uso a la sal, es decir, a nuestras intervenciones con la gente, ¿sí? A veces nos cierran la puerta, ¿no? Como algunas personas que llegan a tocar por ahí, a compartir la palabra de Dios, pero pues a veces, no sé, si lo harán de mala manera, pero la gente no les abre, ¿no? Uy, ahí vienen, ciérrale. Entonces, ojalá que nunca nos pase eso a nosotros, que no por querer ayudar a las personas, por mejorar un ambiente, una situación, por darle sabor al asunto, que no nos vayan a decir como el dicho ese que dice, no, es que Pancho le echa mucha crema a sus tacos. Es decir, mucho adorno, mucho, ¿sí? Y nosotros hay veces que nos vemos muy impositivos, nos vemos egoístas cuando queremos imponer, o cuando queremos intervenir en una situación que sí requiere ayuda, pero que no la podemos abordar correctamente. Por eso dice aquí, esta imagen que está aquí, me gustó, dice, no vivas para que tu presencia se note, ¿sí? Sino vive para que tu presencia se sienta. Es decir, que las personas sientan el apoyo, sientan ese sabor que tú le pones a todo donde tú te intervienes, pero que no, las personas no perciban que lo haces por presumir, para que digan que yo soy muy altruista, que yo ayudo. Y saben que eso existe y en las iglesias tenemos muchos hermanos que sacan la trompeta y la suenan porque dicen que van a ir a ayudar personas y a repartir comida y a llevar ropa y lo anuncian por todos lados y se toman la foto para el Face, ¿verdad? Y entonces, eh, solo Dios conoce las intenciones, pero cuando las intenciones no son, no salen del corazón, no son movidas por Dios, sino por el ego, entonces no va a funcionar esta cuestión de darle sabor a la tierra, de salar a la tierra. Vamos a ver la siguiente. La sal también, hablando del sabor, este, se refiere a darle vida a otras personas, ¿sí? A través de nuestras palabras y nuestras actitudes. Esto es de lo que estamos hablando, ¿sí? Hace rato les dije que la sal era como un efecto de la gracia de Dios, ¿verdad? Dice Colosenses 4:7, a cada uno de nosotros nos puede dar la gracia, conforme a qué? A la medida del don de Cristo. Hay personas que tienen la gracia de Cristo y otras menos y otras nada, ¿no? Entonces, esta gracia que le ponemos aquí el nombre que es la sal, con la que nosotros vamos a salar o a darle sabor al mundo, a la tierra, a las personas. Esta gracia Dios nos la da para compartir a Cristo, que es quien da alegría, sabor y sentido a las vidas. Es Dios el que da esa alegría, ese sabor y sentido a la vida de las personas. Pero nosotros a través de la gracia que Dios pone en nosotros, nosotros podemos cooperar en ese sentido. ¿Se acuerdan de los personajes bíblicos, por ejemplo, de José, que dice, y halló gracia José delante de Faraón? Y halló gracia tal personaje bíblico delante de los hombres. Es decir, la gracia es ese sabor, esa sal que Dios le da a sus hijos para que puedan darle sabor a sus ambientes, a las personas, al mundo. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé de su gracia para poder compartir a Cristo y que la gente se sienta bien con nuestra presencia, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. O aquí puse otra vez esta imagen y estas palabras del diccionario que dice que una persona que le pones que le pone eh, sabor a una reunión, dice, es se utiliza el término de sal para demostrar que tú eres bien recibido en un lugar, que tú le pones la diferencia a una reunión, a un salón de clase, a tu oficina de trabajo, en tu hogar, ¿sí? Ojalá que
efectivamente le estemos dando sabor a, al mundo y no le estemos poniendo otro tipo de sustancias nocivas, ¿no? Que al contrario lastiman las relaciones y a las personas, ¿sí? Hay una cosa, ahorita hablamos del deporte y la sal, y es que la sal, aparte, así como te ayuda para hidratarte, también la sal que dice aquí produce sed, sí, en grandes cantidades. La sal en grandes cantidades nos da sed, produce sed. Entonces, si nosotros somos la sal del mundo y compartimos la palabra de Dios, entonces las personas van a sentir que sed, porque nosotros le estamos poniendo que sal, estamos poniendo sabor, pero sí, la sal produce sed, ¿sí? En la aplicación que nosotros podemos darle, cómo aplicar eso de la sal produce sed, este, en la aplicación podemos decir que cuando tú compartes a Cristo, cuando empiezas a compartir la palabra de Dios, produce sed en las personas, produce curiosidad, porque quieren saber más. Y si nos acordamos cuando nosotros conocimos a Cristo, este, así nos sentíamos, ¿no? Cuando recién conocimos a Cristo, queremos todo entender, ¿verdad? Y queremos echarnos la fe de Jesús en 2 días, ¿verdad? Oye, pues una vez la lección que sigue, ¿no? Y cuando tú has dado estudios bíblicos, hay personas muy sedientas. Yo he tenido esa experiencia con que te exigen, quieren saber más y más. Pero aquí debemos de tener cuidado, ¿sí? ¿Sí? Esta es la sed a la que se refiere la Biblia, es cierto, con este texto, ¿sí? De San Juan aquí que dice, si alguno tiene sed, que dice, venga a mí y beba, ¿sí? Dice el Señor Jesús, si alguno tiene curiosidad, quiere saber más, está sediento, está deshidratado, tiene hiponatremia, ¿sí? Tiene los efectos de una deshidratación, dice, venga a mí, dice, y beba. Sí, eso es cierto, pero miren, vamos a ver la siguiente. Tenemos que ser aquí cuando a ti te exigen, quiero conocer más, quiero más, quiero más. Miren lo que dice aquí al final. Dice, tomar apresuradamente grandes cantidades de agua produce ¿qué? Malestares. No sé si lo han ustedes experimentado. O al menos yo, por ejemplo, cuando voy a correr y regreso todo deshidratado y empiezo a tomar agua, sobre todo si no está muy fresquecita, si está muy tibia, y le tomo 4 o 5 vasos así de un jalón, empiezo a sentir hasta náusea, se sienten malestares, no sé si se ha tenido su experiencia. Entonces, la ingesta, ¿cómo debe ser para que te hidrates? Debe de ser poco a poco, calmado, ¿sí? Poco a poco. Por eso es que cuando tú tuviste una infección intestinal gástrica y que te dio vómito y te la pasaste vomitando toda la noche y al otro día alguien te dice es que tienes que tomar agua porque estás deshidratado. Y si tú te tomas un vaso o medio vaso de un jalón, vas a seguir vomitando. Tienes que tomar el agua fría y a cucharaditas o pequeños sorbos para que el estómago vaya aceptando poco a poco el agua. Pero tomar el agua apresuradamente produce malestar, ¿sí? Entonces, así es la palabra de Dios. Debe de darse como poco a poco. Por eso el Señor compara el alimento espiritual, dice primero leche y luego que alimento sólido, como a los bebés. Dale a un recién nacido, dale una hamburguesa, pues no, ¿verdad? Entonces, así a veces nosotros le hacemos con las personas. Tú eres la sal de la tierra, sí, pero le llevas el alimento, le llevas la sal, le llevas el agua de vida a las personas y la persona tiene sed de conocer más y tú le das mucho, le das, a ver, apenas es el segundo día de estudio bíblico y le das la profecía de los 2300 días. Entonces se indigesta, ¿no? Y hay veces que esto puede salir contraproducente porque las personas dicen, bueno, pues es que no entiendo nada yo. ¿Cómo está eso? No, es que debe ser poco a poco. Primero, como a los niños, primero la lechita y luego el alimento sólido. No, primero la papilla y luego la papilla, ¿verdad? Y luego el alimento picado y luego ya, la hamburguesa, ¿verdad?
podríamos así comparar la palabra de Dios, lo más sencillo, ¿sí? Como está diseñada la fe de Jesús, ¿sí? Tiene un buen diseño. Pero tenemos que explicar bien, y si alguien se quiere adelantar, oye, es que yo no entiendo esto, no, espera, para allá vamos. Entonces, esto tiene que ver también con lo que decíamos hace rato, pues. No debemos de ser muy insistentes y dar todo de un jalón a las personas. El sabor hay que, le encuentren sentido a su vida, tiene que ser poco a poco, sí, poco a poco. Vamos a ver la siguiente. Aunque tengan mucho deseo de saber, ¿sí? Y finalmente vamos a ver aquí que, pues, fuimos llamados a ser la sal de la tierra, es cierto. Y ya vimos todos estos aspectos de cómo. Pero aquí debemos tener cuidado con esto. Recuerden que la iglesia, los hijos de Dios, hay una grande diversidad en la iglesia. Ahí tengo una imagen donde alguien en la iglesia va a hacer el aseo, alguien va a tocar los himnos, alguien va a predicar, alguien va a arreglar el jardín, otro se va a encargar de los enfermos de la iglesia y otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro de la construcción y el otro cantar y el otro no canta bien, pero toca el piano, etcétera. Es decir, debe de haber diversidad y hay diversidad en la iglesia de Cristo. Entonces, no querramos nosotros ser la sal de la tierra como lo hace el hermano Joaquín o como lo hace el hermano, la hermana Ruperta o como lo hace el niño, ay, aquel niño qué bueno es para esto, ¿no? Eh, todos somos diferentes. Por eso dice nuestro Dios, 1 Corintios 12, 4 al 6. Nosotros vamos a hacer la sal de la tierra, pero de acuerdo a lo que dice este texto, ¿sí? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, de virtudes, de habilidades, ¿sí? Dice, pero el Espíritu es el mismo, es decir, el Espíritu Santo es el que da esas habilidades, ¿sí? Para que tú seas la sal de la tierra, ¿sí? Para que le dé sabor a la persona. Pero con lo que Dios te ha dado, con el don que te ha dado, ¿sí? Porque si tú le quieres dar sabor a la reunión de la iglesia cantando, y cuando empiezas a cantar se salen todos los hermanos, entonces, pues no eras tú el que debió de haber hecho, de haberle puesto esa sal, porque le pusiste más bien algo amargo, ¿no? Le pusiste, no sé, ajenjo, no sé qué sería. Pero, tiene que ser de acuerdo con los dones que Dios te dio. Tú te dio el don del canto, de la música, entonces tú puedes hacer más agradable una reunión en la iglesia, ¿sí? Y le puedes dar sabor, ¿sí? Si tú eres bueno para predicar, le vas a dar sabor al mensaje, etcétera. Si tú eres bueno para eh, recibir las visitas y todo eso, entonces tú vas a estar como edecán, vas a estar como mujer, vas a estar este, eh, como la persona que recibe las visitas, porque no podemos poner a Juan, porque Juan tiene la cara de limón agrio, ¿no? Entonces, nos vamos a poner a la persona adecuada. Y el problema está que a veces nosotros no le podemos dar sabor a la tierra porque queremos hacer cosas para las que no fuimos nosotros habilitados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dice, el Espíritu es el mismo, dice, pero hay diversidad de ministerio, pero el Señor, Dios, Cristo es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace que todas las cosas. Y sabemos ahí nosotros cómo continúan estos textos, unos pastores, otros maestros, otros, etcétera, ¿no? Otros doctores, otros. Entonces, empleemos la habilidad que Dios nos dio. Puede ser la habilidad, puede ser el don espiritual que Dios te dio, o puede ser el don de nacimiento que Dios te dio. A lo mejor el don tuyo de nacimiento fue, diríamos, pintar, ¿verdad? No es un don espiritual porque nunca lo has usado para el crecimiento de la iglesia, pero es un don que Dios te dio en tu genética. Entonces tú usa eso para, no sé, para eh, compartir imágenes que tú creas con tu mano, con tus pinturas, con tu lápiz.
para poder alegrar la vida de otras personas, para darle sabor a las personas. O sea, puede ser un don espiritual, puede ser un don natural, algo con el que naciste, pero tenemos que usarlo, ¿sí? Recuerden, cuando Cristo venga nos va a pedir cuentas de las habilidades que nos dio desde el nacimiento. Vamos a ver la siguiente. Entonces, vamos a hacerlo así. Y de acuerdo a la diversidad, dice aquí, hay muchos tipos y presentaciones de sal, así como hay sal de Himalaya, la sal yodada y la sal de mar y la sal de, ¿sabe dónde? Esa negra también que se ve ahí es sal, la gris también. Hay muchos tipos de sal, depende de dónde lo extraes, ¿sí? Y los procedimientos que se les da. Entonces, así como hay muchas presentaciones de sal, existimos muchos tipos de personas con diferentes ¿qué? Cualidades y dones para darle sabor al mundo y a nuestro entorno. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer pues con esa diversidad que Dios nos dio, con ese tipo de sal? Vamos a acatar o a seguir este consejo. Ustedes son la sal, atrás, ustedes son la sal de la tierra. Esto debemos que nos quede bien claro. Usted es la sal de la tierra y yo soy la sal de la tierra. Todos somos la sal de la tierra, pero vamos a salar, vamos a llevar sabor de acuerdo a lo que Dios nos dio como habilidades, ¿sí? Como dones. Pero termina diciendo, dice, si la sal se desvaneciere, es decir, si tú la usas mal o pierdes tu sabor o alguna situación no lo estás haciendo bien, entonces, ¿cómo la tierra va a ser salada? ¿Cómo se va a mejorar tu entorno? ¿Cómo se va a mejorar tu familia, tu oficina, tu salón de clases, tus vecinos? ¿Cómo se van a beneficiar? Si tu sal, es decir, la gracia de Cristo en tu persona, en tu corazón, se ha de que se ha diluido, se ha desvanecido. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que estar siempre tomados en esa comunión constante y cercana con nuestro Dios, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, para poder, a través de su gracia, nosotros darle este sabor, salar a la tierra. Que Dios los bendiga y que ojalá que este tema podamos aplicarlo a nuestra vida, vamos a escudriñarnos y ver qué es lo que Dios nos ha dado, sí que tenemos en nuestra mano para ayudar y bendecir a los demás. Aquí tengo esos datos de la biografía, si alguien quiere tomarle una foto o algo, ¿sí? Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.